Para estados exámenes no sé también. Y eso es lo más fácil que han dado. Lo más difícil para terceira parcial, temas, por favor. Para tercera parcial va a entrar todo lo que va a ser de acá adelante. Todo de acá para adelante. E tu pode dizer os temas? Desde acá. Mas que mais? Todo lo que veamos, vamos a ver un poquito de hígado, lo que falta de hígado, vamos a ver algo de intestino delgado, intestino grueso. Tenemos 4 clases más. De 3 a 4 clases, ¿no? Sí, son 4 temas. Utilização total. No, de acá lo que falta. Sí, más o menos. ¿Cuántas clases tenemos? 4. Contando esta. Esta y las otras 2 clases más. ¿Ya? Pues si se portan bien las clases, no todo dentro, ¿no? Bueno, vamos a el examen no estaba, digamos, porque todo lo que les he preguntado está en lo que les he dicho, está en sus diapositivas. Estaban leyendo, tal vez ha faltado tiempo. En general, no está mal, ¿ya? Pero podría estar mejor. Hay otros en nuestro grupo, aquí creo que sacado 15, 16, 18, pero en promedio está entre 10 y 15, la mayoría. ¿Ya? No está mal, sobre 25, podría haberlo hecho mejor, claro que sí. Lo que esto les decía siempre, chicos, no, yo la verdad no quiero engañarlos, ¿ya? Y siempre os he dicho, pero os quiero ser franco y les he sido franco desde el principio. Quiero hacerles ver la realidad. ¿Qué medicina es eso? Si yo les hago un examen fácil, todos sacan 30, y después, porque ustedes tienen que hacer especialidad, van a hacer especialidad, se van a presentar a cursos, y cuando vean la realidad, ya afuera no es el examen, sino la profundidad con la que están leyendo. ¿Ya? Van a probar este examen final, se les voy a hacer fácil. No es el problema el examen, chicos. Porque yo necesito que vean con más profundidad. ¿Ya? Es decir, porque creo que se le ve un poquito muy superficial, muy a destiempo, a la rápida. No está bien, porque cuando ustedes ya parten, vayan a dar y competir con otros universitarios, con colegas, van a decir, wow, había sido otra la cosa. No, acostúmbrense a leer profundamente, a entender, a comprender. Muchos de las preguntas, solamente un poco de razonamiento y entender las palabras, las podían responder. Pero cuando muchas veces memorizan, no, razonen, entiendan. Cada palabra tiene un significado. Podría haber resuelto casi una cuarta parte posible, solo con razonamiento y con todos sus conocimientos básicos que hasta ahora los han adquirido. Pero están memorizando mucho. No les aconsejo, razonen, lean, entienden, ¿ya? Porque si no les preguntan el examen mañana, mira, ya me he olvidado todo, y eso no es bien, ¿ya? Bueno, entonces vamos a dar de acá adelante todo el examen. No se preocupen, el examen final va a estar más sencillo, ¿ya? La idea era un poquito apretar para que ustedes realmente lean un poquito más a profundidad. Probablemente mi objetivo no es desplazar, porque yo no hago nada para pasar esto. Solo quiero que ustedes vean la importancia de la medicina, porque es muy competitivo. Yo quiero que estén a ese nivel, ¿no? Ustedes vayan y compitan, igual con otros estudiantes o colegas que vayan a dar la residencia. Bueno, vamos a ver algo de lo que vemos en el hospital. Yo siempre les digo, trato de traer las cosas que veo en el hospital, no es tanto teórico, me interesa que veamos lo que hacemos en el hospital, porque ustedes van a ver los pacientes y los van a... Que tengan una idea general de cómo se maneja, está bien, que vean de cómo se plantea, cómo pueden ustedes plantear su diagnóstico, cómo se realiza en su caso, ¿no? Vamos a ver complicaciones de la hipertensión portal en pacientes con cirrosis. ¿Ya? No se olviden que la cirrosis, ¿qué es? Es una etapa más muy avanzada, una enfermedad hepática establecida por una causa, podría ser el alcohol en un casi 90%, pero llega a este estadio de cirrosis. ¿Qué ves? Este estadio con cirrosis, lo voy a especificar. Yo hemos dicho varios criterios que me van a permitir diagnosticar cirrosis. La pregunta es ahora, ¿estoy con cirrosis? Además de que mi paciente con una enfermedad hepática está en un estadio cirrótico, tiene hipertensión portal, porque lo que vamos a ver es todas las complicaciones de la hipertensión portal. Una de las primeras complicaciones, por ejemplo, es la hemorragia.
va a tabariciar, ¿no? Es la primera complicación. Pues vamos a tratar de entender un poquito esto de la hipertensión portal, que ustedes ya con lo que han leído va a ser más fácil entender esto. Bueno, ¿se acuerdan que ustedes hemos hecho una escala? Lo vamos a ver más adelante. La cirrosis tiene dos etapas. ¿Dónde está esta etapa? Compensada, asintomática. A veces no nos damos cuenta. Pues está en la etapa descompensada. La mayoría de los pacientes vienen con esto. O vienen con sífilis, o vienen con hemorragia, o vienen con psicosis. Pues vienen con estas descompensaciones. Así es la causa más frecuente. Y cuando está compensado, el paciente tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Qué pasaba con el paciente que tenía cirrosis? Ocurría todos estos eventos, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que pasaba en este hígado? Mira, un hígado cirrótico, fibroso. ¿Qué alteraciones había? Había alteraciones estructurales y alteraciones vasculares, que tienen que ver con la circulación, también con la estructura, pues fue totalmente desestructurado, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque, hemos dicho, la base principal de esto era la activación de las células estrelladas, ¿no? La activación, ¿por qué sea la anoxia? Ocasionaba esta activación y esa serie que se depositaba colágeno ¿dónde? En el espacio de inserción. Y cada vez más esto iba haciendo que el tejido vaya desestructurándose. El 70% es alteración estructural, el 30% es alteración vascular o funcional. Dentro del hígado, aparte de ver esta alteración estructural que había, una vasoconstricción. ¿Quién es responsable de la vasoconstricción? Una situación que es la endotelina. La endotelina ocasiona vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción y hay una alteración estructural, ¿qué es lo que se comprometía? El flujo de la vena porta. Cuando se comprometía este flujo de la vena porta, ¿qué ocasionaba? Hipertensión portal. Aparte de que hay una actividad, un proceso inflamatorio crónico, el paciente va a llegar a un estadio porque este proceso inflamatorio crónico libera mediadores inflamatorios. Eso es enfermedad inflamatoria crónica, pues se llama inflamatoria, porque libera mediadores inflamatorios, y uno de ellos es el óxido nítrico. Y el óxido nítrico, ¿qué es en general? De manera vasodilatar. Al vasodilatar, ¿qué hacía? Y empezaron a ver esto, y aquí es cuando encontramos a un paciente con hipertensión portal. ¿Qué hacía? Bien, un incremento del flujo hacia la vena portal. ¿Por qué? Hay una vasodilatación de toda la circulación esplácnica y sistémica. ¿Qué significa eso? Vasodilatación esplácnica. ¿Qué pasaba con esta vasodilatación? Cuando decimos circulación esplácnica, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuando decimos circulación esplácnica, hemos dicho en la fisiología, la primera, la circulación, es la circulación de todo el tubo digestivo, ¿no? De todo, más el incluido del hígado, páncreas y vaso, tanto arterial y venosa. Esa circulación es esplácnica. Sin esa circulación esplácnica de todo el tubo digestivo, más esos órganos, hay vasodilatación que hay. Va a haber mayor vasodilatación, va a haber mayor flujo. ¿Ya? Al haber mayor flujo, pero no solamente es de esa circulación esplácnica que está en el tubo digestivo, sino también sistémica. Yo le decía, ¿por qué los pacientes hepatopatras tienen presión baja? A mayor tiempo de evolución, mayor vasodilatación. Ellos comenzaron con 110-70 y ahora está 90-60. 90-60 es su pasar. O sea, ahí viven con 90-60. Pero ojo, ¿no? Han llegado a compensar hasta ahí. Pero muchas veces hay algo que lo descompensa. Pero tengo que saber por qué ha llegado a esa presión. Por vasodilatación. ¿Ya? Por vasodilatación secundaria del proceso inflamatorio crónico. Entonces, como se vasodilata, como he dicho, toda la circulación esplácnica, toda la irrigación arterial, se vasodilata la circulación sistémica, hay una fase tipo es como en las
circulación le faltara volumen. Entonces, si este es el continente, no sé, el continente era este. Si parte contiene ese vasodilato, resulta que el contenido llegó a la mitad. Sin la falsa por ende, es como si faltara sangre. ¿Y qué hace el organismo? Empieza a compensar. Activa sus sistemas de testosterona, activa el sistema simpático, de última hasta la hormona antidiurética no se tiene. Y al hacer, ¿qué hace? A la actividad de estos. Bueno, por un lado, pasa que el corazón empieza a latir más, bueno, por un lado, entonces el gasto cardíaco va a estar tan incrementado, va a haber, por la vasodilatación sistémica esplénica, va a haber mayor flujo hacia la vena, por el corazón está latiendo más, el gasto cardíaco está más incrementado, va a aumentar el gasto cardíaco, va a haber mayor flujo venoso portal, mayor flujo, mayor resistencia, hipertensión portal. La hipertensión portal puede ser igual a flujo por resistencia. Mientras más flujo, o sea, ¿cuándo va a haber mayor flujo? Cuanto más evoluciona la enfermedad, a mayor tiempo de evolución de la enfermedad, más flujo. ¿Ya? A mayor tiempo de la enfermedad, más resistencia. Por lo tanto, en un estadio avanzado de una enfermedad hepática con estadio isótico, va a haber un incremento de la presión de la vena, igual hipertensión por. Eso es lo que pasa. Si eso ya he entendido, es esto es fácil. Esos son los cambios hemodinámicos, eso se llama la circulación hiperdinámica en un paciente hepatólogo, en estadiosis isótica. O hay alteración estructural y hay alteración hemodinámica. Entonces, si yo sé cómo se produce la hipertensión portal, pues dice, la hipertensión portal, el gradiente de presión portal es igual a flujo por resistencia. Todo lo que aumenta el flujo, sube la presión. Todo lo que aumenta la resistencia, sube la presión, mayor presión. Pero ¿cuál es lo normal? ¿Cuál es la presión normal? La presión de la vena, ustedes con la presión arterial, ¿no? Doctor, ¿cuál es la presión normal? ¿Sí resistente? Ah, perfecto, ahí tengo que comenzar. La presión normal es de 1 a 5 milímetros de mercurio. ¿Ya? Cuando yo digo que es hipertensión portal, eso tengo que saber. Es cuando mayor dice mayor a 5, menor a 10. Mayor a 5 y menor a 10. Entonces, Coca, por ejemplo, me decía, la hipertensión portal es clínicamente significativa, es mayor a 2. ¿Vamos a verdadero? La hipertensión clínica es mayor a 10. Es mayor a 2. ¿Ya? Es mayor a 10. ¿Cuándo el paciente empieza a tener hemorragia? Cuando la hipertensión portal está en 12 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces yo tengo que saber, pues, muchos autores dicen, doctor, hipertensión portal, por ejemplo, le llaman también hipertensión portal clínicamente no significativa o subclínica. Bueno, no importa, ¿ya? Yo tengo que saber esto. Presión normal, ¿ya? Hipertensión portal clínicamente significativa. Esto es importante, por ejemplo, cuando yo le hago un laboratorio a un paciente y veo sus plaquetas, hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son los valores de plaquetas normales? 150.000 a 350.000, perfecto. ¿Cuándo es una trombocitopenia leve? 150 a 100. Moderada, de 100 a 50. Y severa, cuando las plaquetas, por ejemplo, de hipertensión portal están por debajo de 150, ¿ya? El paciente ya tiene hipertensión únicamente significativa, ¿ya? Y hay que hacer la microscopia, porque tiene ya riesgo de sangre. Si las plaquetas están, por ejemplo, por arriba de 150.000, no le hagan endoscopía, no hay hipertensión portal, no hay contrabases. Pero cuando esté por debajo de 150.000, hay que saber. Es una indicación de endoscopía. ¿Por qué? Porque ese valor de plaquetas menor a 150.000 se correlaciona con una hipertensión portal mayor a 200. Entonces, chicos, ya hemos dicho por qué es la plaqueta, por qué se produce trombocitopenia. Nos van a preguntar, doctor, ¿por qué la trombocitopenia? ¿Cuáles son las dos causas? Por uno es por secuestro esplénico. La vida media de las plaquetas 9 días. Pero como hay esplenomegalia, no se olviden que la hipertensión portal ocasiona esplenomegalia, el vaso crece, pues la vida media de las plaquetas disminuye.
Entonces, se llama por secuestro es leve. Tiene trombocitopenia, ¿ya? Entonces, miren, a mayor hipertensión portal, mayores splenomegalia, mayor secuestro esplénico, menos plaquetas. Sí. Por eso se correlaciona, el nivel de plaquetas se correlaciona con el riesgo de sangrado. Es importante, 150 centímetros. ¿Ya? Entonces, ojo, miren este cuadro. ¿Qué les parece este cuadro? Podemos hablar que la cantidad de plaquetas puede estar hablando sobre la evolución de la... El nivel de plaquetas. Los pacientes van a ver, vienen con plaquetas de 50.000, 70.000. Tú dices 70.000 que tu paciente tenga plaquetas en los tópicos. Este paciente ya tiene varices. Yo quiero saber si tiene varices esofágicas, si tiene varices gástricas, pero ya tiene indicación de endoesofágica. Yo tengo que saber cuál es mi límite, 150, por debajo de 150. Y miren qué pasa cuando la presión sube. 12 milímetros de mercurio, sacado. Pero mira que va. El paciente, ¿por qué va a morir? Por a mayor hipertensión portal, miren, 14, 16, 18, 20. Los tratamientos fracasan. ¿Ya? Todo lo que hagas, ligadura despertando, ¿por qué? Porque es la hipertensión, o sea, ahí es donde, por ejemplo, si el paciente tiene altos hielos de sangrado, son los famosos chums, las derivaciones portosistémicas. Es como creamos un camino, una prótesis entre la vena porta y la vena hepática. Pues creamos caminos. Claro, si le colocas un camino, ¿qué va a pasar? Estás disminuyendo la presión de la vena porta, por lo tanto, su paciente no va a sangrar. Eso se llaman los tips, los puentes que colocan. Entonces, miren, a mayor presión, mayor riesgo cerebral y mayor mortalidad. Es la importancia de la presión, ¿no? Cuando el paciente sangra con esta arriba de 12. Y mire, ¿qué pasa con esos cambios hemodinámicos? A veces los gráficos nos enseñan más rápido, ¿no? Miren, si yo tengo hipertensión portal, ¿cómo está el flujo venoso portal? Está comprometido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a sobrecargar? Si hay un obstáculo al flujo de la vena portal, él va a sobrecargar sus afluentes. ¿Y cuáles son los afluentes? ¿Cuáles son los que drenan su flujo hacia la vena portal? Por ejemplo, las venas esofagogástricas. Acá las venas esofágicas, por lo tanto, estas se van a ingurgir, se van a dilatar, y ahí vienen las varices esofágicas. A mayor hipertensión portal, mayor varices esofágicas. También que las venas gástricas también se van a ingurgitar. ¿Por qué? Porque obviamente estas también van a drenar en la vena portal, pero lo hacen en la vena esplénica. Miren, si hay obstrucción, ¿cuál es la vena principal que va a hacer al fuerte de la vena portal? Dos. Esa, la mesentérica superior, y la esplénica. Entonces, si la esplénica también, pues como hay un flujo retrógrado, pues la sangre está buscando por dónde salir, por dónde circular. Si tengo obstáculo, es como una cañería, ¿no? Es decir, si lo obstruyes, va a hacer rupturas. ¿Qué es lo que pasa con misicunio, por ejemplo? Ellos han alargado, ¿no? A través de su red de cañerías, pero como las cañerías estaban viejas, se empezaron a reventar por todo lado. Entonces, es lo mismo, va a ingurgitar todos sus afluentes. Ahí vamos a tener varias esofagogásticas, vamos a tener esplenomegalia, vamos a tener secuestro esplénico. Y miren, inclusive se va a recanalizar ¿quién? La vena umbilical. La vena umbilical está cerrada. ¿Cómo se canaliza? ¿Qué es lo que vamos a tener? Circulación colateral, cabeza de medusa. Ahora sí, ¿por qué se produce la circulación colateral? Porque se está repermeabilizando, está recanalizando esta bola umbilical, que después del nacimiento está seca. ¿Qué ha hecho que se repermeabilice? La hipertensión portal y va a tener circulación. Entonces, si yo examino y digo circulación colateral, igual hipertensión portal. ¿Listo? Esta es la hipertensión portal. Cuando el examen físico ya acepta el diagnóstico de hipertensión portal, porque sabes de dónde viene eso, sabes por qué se produce, sabes qué está ocurriendo en la circulación venosa, ¿ya? Y cómo está afectando la vena umbilical. Miren, el paciente puede tener hasta hemorroides. ¿Por qué? Porque la vena mesentérica inferior es la vena esplénica. Claro, como una afluente de la vena mesentérica inferior de las venas hemorroidales, esta mesentérica y el paciente sangra. Pero no solamente se queda ahí.
Como el problema va persistiendo y nosotros, lamentablemente, al paciente no lo vamos a... Depende en qué estadio lo encontramos, ¿no? Por eso es un estadio terminal, donde ya tiene todas estas complicaciones. Porque la enfermedad va a seguir avanzando. Y miren, ¿qué hace el organismo? Va buscando comunicaciones venosas, pórtosis, ahí va a ser pero como no puedo, empezaré una comunicación con la vena esplénica. Como ya no puedo ir por ahora, pues haré una comunicación con la vena, bueno, de las venas paragatales. Va buscando cómo drenar, cómo buscar camino. Entonces hace comunicaciones pórtosis venosas. En su afán. Pues, miren, esto es lo que está pasando en este paciente patológico. Todos sus cambios locales y también sus afueras. Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo determinar la presión de la vena porta? Es decir, entonces, ¿cómo puedo? Porque como la presión arterial, no, pero no con la presión arterial, con esto. ¿Cómo se puede determinar la presión de la vena porta? A través de un cateterismo de la vena suprahepática. Se toma la presión en cuña de la vena hepática menos la presión de la vena porta. Entonces ahí viene el gradiente de presión de la vena porta. Va a existir la presión hepática menos la presión de la vena porta. Pero para eso tengo que hacer un cateterismo de las venas suprahepáticas y voy a tomar la presión en cuña de la vena hepática y le voy a restar menos la presión de la vena porta. Y ahí me va a salir ¿no? El gradiente de presión normal, que es de 1 a 5 milímetros de mercurio. De esa manera se toma la presión. ¿Cómo se toma? Miren, aquí está el sinusoide, ¿ver? Y aquí está la vena porta y la vena hepática. Entonces esa divergencia se llama gradiente, la diferencia. ¿Ya? Es importante porque si se les pregunta cómo se toma por cateterismo de venas hepáticas, primero tomamos la presión en cuña de la vena hepática. Ahora miren, ¿qué importancia es esto? Cuando yo tengo hipertensión portal, clínicamente el doctor ha diagnosticado hipertensión, ¿por qué ha visto circulación colateral? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que están haciendo que este paciente tenga datos clínicos laboratorios de hipertensión portal? El 90% tiene que ver con él. ¿Ya? ¿Y el problema dónde está? En el sinusoide. No presiona, hemos dicho, con la activación de la célula señal, ¿no? Ahí está el sinusoide. ¿Y qué cosas alteran esta estructura del sinus hepático? La sinusoide. Ya capita, capaz. El problema es hipertensión portal. Este también es sinusoidal, ¿no? Pero es intrahepática o hepática. La segunda causa de hipertensión portal, esta acá, por favor, a todos que ustedes quieren, es la trombosis de la porta. La trombosis de la porta. Muchos pacientes tienen problemas de coagulación, ¿no? Tienen un síndrome antifosfolípido, tienen problemas de coagulación que forman trombos. Por ejemplo, el cáncer es protrombótico, el lupus es protrombótico. Entonces, hay enfermedades que predisponen a trombos. Muchas veces, por ejemplo, el paciente puede tener todos los laboratorios normales y de repente tiene en la endoscopia varices, ¿ya? De repente tiene ascitis, ¿ya? Pero el hígado está bien. Ustedes hacen las pruebas de función hepática y no está funcionando bien. Las pruebas de función hepática están bien, la ecografía hepática está bien. ¿Dónde está el problema? Hay una trombosis aguda y una trombosis crónica. ¿Ya? La trombosis aguda es la chaqueta de los pacientes que están de cuidado. Pero también hay trombosis crónica. El paciente viene con su trombosis, que es de difícil diagnóstico. Es más difícil que cuando no lo piensas. ¿Ya? He visto en el hospital, por ejemplo, varios colegas que han pensado, ya miren, porque el paciente hepatópata tiene trastornos coagulantes y anticoagulantes. Tiene alto riesgo de trombosis también. ¿Ya? Resulta que el paciente dice, mira, así es todo, le sirvo la ecografía, así es hipertensión portal. Oye, pero no te has fijado. Las guías recomiendan, aparte de hacer una ecografía, hacer un ecodoppler. Eso vamos a ver. ¿Qué significa la ecología Doppler? La ecología Doppler va a ver flujo del venoso portal, de flujo arterial, de flujo venoso, y hay veces una alteración de flujo. Dice el doctor, aparte de tener cistosis, su paciente tiene trombos. El paciente hacía ascitis. El médico decía, pero no se mejor mi paciente. Es que su paciente no solamente tenía cistosis, su paciente tenía además
trombos a la vena. Por eso es que a mis pacientes, por ejemplo, siempre cuando tengo un paciente crítico le tiro, cuando tiene dolor abdominal, le tiro dimerodén. El dimerodén, claro, me dice. Por eso vamos a ver un poquito más adelante. Si el dimerodén sale alto, arriba de 500. exactamente. ¿Y cuál es la importancia del dimerodén? Si está arriba de 500, tiene la posibilidad de trombos. Si está abajo de 500, sabes que no tiene trombos. Pero una cosa que les dije que era importante. Su valor predictivo medio. Eso es importante. ¿Por qué? Si su número está normal por debajo de 500, ¿ya? Significa que no hay coágulo en ningún lado. Estés tranquilo, no hay coágulo en ningún lado. No hay trombosis, no hay tromboembolismo, no hay trombosis de la puerta, no hay nada. ¿Ya? Pero sí está, puede ser por muchas causas, ¿no? Hay que estudiar. ¿Puede estar asociado? Sí. Pero lo más importante es que te descarga. Cuando estamos sospechando vos, digamos, de una insuficiencia respiratoria, sea un número de normal, no. Está sobrecargado por líquidos, o puede ser que neumonía, pero no tiene tromboembolismo pulmonar. Hay la importancia del número de valor predictivo negativo. Eso es importante. ¿Ya? Entonces yo tengo que saber, el problema es este, el 90% es las cosas. Un porcentaje mínimo es sobre las drogas. Quizás veces, mire, un paciente libre de 20 o de 5, con todos los datos de cistosis, pero con un trombo en la suprahepática, se llama el síndrome de Chiari. Un coágulo que es el impacto de la vena suprahepática. Claro, como una vena suprahepática estaba alterado por ese trombo, el resto de la circulación hepática también se compromete, ¿no? En este caso es post-hepática porque el trombo está en las venas hepáticas. Pero se llama síndrome de Chiari. Y todo lo que es patología cardíaca descompensada, claro, va a repercutir todo lo que lado derecho va a repercutir en el hígado, ¿no? Hígado combustible, y el hígado llega a hacer hasta a veces fricción, ya insuficiencia cardíaca, valvular, pericarditis, todo lo que afecta el corazón va a comprometer también. Pero siempre hay que pensar, a mí llegan en la emergencia los 4 pacientes, pero el doctor está con disnea. Parece, ¿no? Porque el hepatopata también tiene asitis, tiene también edemas. Los edemas pero son diferentes, ¿no? El hepatopata es blandito, depresivo. El cardioma es duro, violaz, es diferente tipo de edema del cardioma. Pero decimos, pero tiene asitis, tiene edemas, radiografía. Tienes radiografía, un corazón así acá, ¿no? Una miocardiopatía, era más corazón que pulmón. Está el problema, estaba ahí. ¿Y qué estaba haciendo? Hacemos una ecografía, el hígado estaba congestionado, las venas estaban bien dilatadas. Por eso el hígado congestivo secundario de la insuficiencia cardíaca. El problema no es el hígado, el problema es el corazón. Pero que estaba comprometiendo el hígado, sí. Pues una placa y un electrocardiograma, vimos que el paciente es cardiólogo, ¿no? Entonces, pero nos puede confundir. Gracias a Dios son raros, ¿no? Pero lo importante es que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces, ya he visto que mi paciente tiene circulación total, el tema que se para hacer explicaciones. ¿Cómo puedo? ¿En base a qué pruebas no invasivas? Las invasivas es el cateterismo. Las no invasivas tienen que ver con la ecografía, el eco doble, la elastografía, la taca abdomen portátil y la resonancia. Si yo le pido ecografía a mi paciente, quiero ver, uno para ver cómo está el hígado. ¿Y puedo yo identificar hipertensión portal? Sí. Porque el ecografista, el imaginador ecografista, te va a dar como signos indirectos, porque no se va a dar signos directos, como signos indirectos. ¿Qué te va a decir? Obviamente te va a describir el hígado, que está pequeño, hiperecoténico, de bordes irregulares. Es como el riñón, ¿no? Cada vez que es fibrótico, pierde su estructura. Entonces es lo mismo. Se va achicando con la fibrosis, cada vez el hígado es más pequeño, ¿no? Es lo que te diferencia de un cuadro agudo. El cuadro agudo es hepatomegalia. En este caso no. Es un hígado chico, fibrótico, de bordes irregulares, lobulares, hiperecogénico. Pero lo más importante es qué datos de hipertensión portal nos puede dar la ecografía. Muchas veces te dicen, la vena porta, doctor, está mayor a 13 milímetros. Normalmente es menor a 13 milímetros. Lo describe. Te dice, su paciente tiene esplenomegalia, su paciente tiene asitis. Entonces, si te dice tiene asitis, ya te hacen como signos indirectos de hipertensión portal. A través de esto, tú ya vas a identificar que tu paciente, además de tener síndrome, ya está con hipertensión portal. Ya está con hipertensión portal. Pero ese es un examen de rutina que lo hacemos siempre, pero no es suficiente. ¿Ya? Lo más importante que deberíamos ocupar es el eco doble de
Si yo quiero ver cualquier alteración del flujo venoso portal que me esté... Les cuento que es nomás. ¿Ya? Por eso, si yo quiero ver, ¿qué me va a medir, por ejemplo, en la ecografía? Claro, el Doppler mide circulación arterial venosa. Ahora, flujo venoso, flujo arterial, nos ven flujo, diámetro de la vena porta, ven colaterales sistémicos, venas pleuromegalías, y al final te va a decir, doctor, tu paciente tiene hipertensión portal. Lo más importante, el flujo. Si su flujo está normal o su flujo está alterado. Pues si hay trombos. Lo que pedimos nosotros en el hospital siempre es para descartar trombosis aguda crónica de la vena. Si el paciente, ¿qué vamos a decir su paciente del primer diagnóstico? ¿No? El paciente puede venir, además de tener cistosis, tener trombos en la vena porta. Claro, en la ecografía normal no me va a identificar trombos, ¿no? Pero quiero que me identifique trombos en la vena porta. Lo importante es que ustedes empiecen a conocer qué exámenes yo puedo pedir para ver flujo portal. ¿Cómo está el flujo venoso? Va a estar alterado, pero quiero descartar trombos. La única forma es ecografía doble del eje extremo portal. Si pide eso, ya estamos tranquilos, ¿no? Otra forma, les decía, para ver esto es el trigo es la elastografía. La elastografía, ¿cómo se llama? Este método de diagnóstico, chicos, utiliza vibración de baja frecuencia, ¿ya? Pero utilizando un ecógrafo o una resonancia magnética, vamos a poder identificar estas vibraciones. Pero miren, la velocidad de esa propagación de estas vibraciones los miden en kilopascales, kPa. Cuando mayor es esta velocidad, mayor hipertensión. Se dice, por ejemplo, eso miden en F1, F2, F3, F4. Si tú quieres ver, digamos, porque el diagnóstico de la cistosis es histológico, ¿no? Tiene que ser biopsia, pero como no puedo, lo voy a hacer de manera indirecta. Entonces quiero saber cómo está mi hígado, en qué F está, y si está en estadio cisótico. Entonces, a partir de este estudio, ellos me dicen, o tiene mayor a 20 kilopascales, ¿ya? Si tiene mayor a 20 kilopascales, me dicen, está en F4. Ya está en estadio, ¿sí? Ahora, esto es importante, ¿no? Miren, les decía, cuando es menor a 20 kilopascales y el paciente tiene plaquetas mayores a 150.000, ¿qué vamos a hacer? No es hasta el momento de hacer el endoscopio. Es probable que no tenga, porque todavía no tiene acidez hepática, probablemente no tenga hipertensión portal. Pero para poder identificar si es hipertensión, es otro método de diagnóstico importante también, que ahora lo estamos utilizando. Antes no se hacía mucho, pero ahora ya en todos los hospitales los imagenólogos tienen esto. Claro, otro examen mucho más específico que también, cuando el caso es dudoso o complicado, no sé si el problema solamente es hígado o también problemas en la porta, entonces venimos abdomen con otras más. Ahí me va a dar la mayor luz, ¿no? Miren, por ejemplo, me mide hipertensión portal, me mide a cada vena umbilical. Me va a dar datos de hipertensión portal, claro, me va a poder identificar enfermedad hepática, pero también circulación portal, ¿no? Entonces, ya, el TAC es fundamental, a veces hay duda del diagnóstico, ¿no? Cuando no necesitamos. En el primer caso se puede hacer cuando viene por primera vez. Y a veces, cuando nosotros identificamos hipertensión portal, cuando el paciente tiene hemorragia. Entonces, resulta que el paciente llega con mensaje digestivo por la primera vez que llega al hospital y le hace el endoscopio. Y el endoscopio ven que hay varices. Oye, pero ellos no habían pensado que el paciente tenía varices en la endoscopia, porque no tenían mucho datos de porque el paciente clínicamente no padecía hepatópata. Porque no se olviden que no solamente es el alcohol el que hace la cistosis, sino también la disfunción mental o la diabetes mal controlada lleva a esto. Entonces el paciente no tenía nada de antecedentes, pero cuando hacen el endoscopio encuentran eso. Si hay varices, ¿qué hay? Hipertensión portal. En la endoscopia, tú puedes indicar, la presencia de varices en la endoscopia es hipertensión portal. Ahora, ahí está la tarea, ¿no? El problema está en el hígado o el problema está en la vena.
endoscopio con aceite, es válido, está sangrando tu paciente. Yo me dije, el 90% de gente es cistosis. Cuando yo descarto, tengo que pensar, ¿no? Claro. Si he hecho todos los exámenes, pero doctor, mi paciente tiene varices, mi paciente está sangrando, pero su laboratorio de su perfil hepático está normal, su ecografía está normal, no tiene cistosis, sus pruebas de función hepática están normal. ¿Dónde está el problema? En la vena. Pues cuando tengamos eso, tenemos una segunda causa, trombosis de la vena o tercera aguda. Entonces a veces con el endoscopio la vamos a diagnosticar. Entonces, como probemos la hipertensión portal, ¿qué vamos a hacer? Reducir la presión de la vena porta y lo hacemos con un manejo farmacológico y también con las derivaciones portosistémicas. A ver, analicen este, es otro cuadro, ¿no? Este cuadro también está en texto que se los digo. De gasto está bonito este cuadro, está más simple. Entonces voy a utilizar, ¿dónde estaría dirigido el tratamiento? En este farmacológico voy a utilizar beta-bloqueadores, ¿no? Beta-bloqueadores. Entonces, ¿cuál beta-bloqueador? ¿Dónde va a actuar? La propanolol, la androlol, actualmente el carvedilol estamos utilizando, ¿no? ¿Qué hace un bloqueo beta-2? Va a actuar sobre el gasto cardíaco. Porque eso viene que el gasto cardíaco había mayor flujo, mayor gasto cardíaco. Voy a disminuir el flujo cardíaco, ¿para qué? Exacto, porque va a disminuir el flujo. Entonces, la frecuencia cardíaca está latiendo 70, 80, 80, 80, 70. Le voy a beta bloquear, la frecuencia cardíaca baja a 60. Entonces, claro, mientras que si no hay frecuencia cardíaca, entonces el gasto cardíaco va a ser menor. Por tanto, el flujo venoso va a ser menor. Lo que estoy diciendo es la circulación, el flujo sanguíneo hacia la vena porta. Pero el carvedilol, ya, es el último medicamento que ha salido ahora. ¿Qué hace el carvedilol? No solo había dentro del hígado, había vasoconstricción. El carvedilol se ha demostrado que tiene un bloqueo alfa 1, que dentro del hígado ocasiona vasodilatación. Tiene dos acciones. Primero lo beta bloquea el corazón y otro ocasiona vasodilatación intrahepática. Lo que no hace el propanolol no hacía eso, el propanolol solamente actuaba a nivel del corazón, pero el carvedilol lo hace a nivel del tiene un bloqueo alfa 1. Por lo tanto, pues claro, voy a disminuir la presión dentro del hígado, de alguna manera voy a disminuir también la presión del agua y voy a disminuir el flujo venoso, voy a disminuir. Entonces, repite bloqueo actual de esa manera. Muchas veces cuando el paciente tiene un sangrado varicial activo, lo que llamo vasoconstrictores es plástico. Esa vasoconstricción en la circulación es plástico. Porque esto está vasodilatado. ¿Qué medicamentos hacen vasoconstricción plástica? Todos los derivados de la somatostatina, la vasopresina, la opioidina, hacen vasoconstricción, la termicina, la vasopresina, vasoconstricción. De tal manera, si el paciente tiene hemorragia digestiva, lo primero que nosotros encontramos o termipresina o opioidina. Porque hasta que le hagamos la endoscopía. Como yo le he colocado termipresina en infusión, ya está en infusión, le colocamos un CC, una ampolla, está y 9 solución fisiológica para 24 horas. ¿Ya? Y durante 5 días se hace la infusión con termipresina o con opioide. ¿Qué está haciendo los medicamentos? Vasoconstricción de la circulación es vasoconstricción. Por lo tanto, va a mejorar la hemodinamia hasta que la vaya a yo. Bueno, entonces, miren, estos son los medicamentos, no es que identificar hipertensión, que dice carvedilol. Comenzamos con esta dosis, ¿no? 6.25, y le vamos a dar como dosis total 12.5 miligramos por día, ¿no? Suficiente. Pero hay objetivos, ¿no? Que la presión sistólica no sea menor a 90, tiene que ser siempre mayor a 100. La frecuencia cardíaca dicen 50-60, no puede ser menor a 60 porque el paciente va a tener mucho problema. Cuando la enfermedad está avanzada, el paciente tiene hemorragia de depresión, gastritis refractaria, hidrotórax hepático, entonces hacemos los famosos PIPs, las derivaciones portosis de los shunts, las prótesis. De tal manera que lo que estamos haciendo con esta prótesis, estamos como
camino para disminuir la presión de la garganta. Entonces el paciente mejora, ya no hay mucho sangrado, ya no hay mucha. Son las delegaciones ortosis técnicas. Bueno, vamos a ver ahora esta. Esto sí que va a haber todos los días, ¿ya? La famosa A. ¿Se puede confundir ustedes esto con obstrucción intestinal o no? Difícil, ¿no? No lo que así, sí. Pero el primer diagnóstico siempre vea obstrucción intestinal, ¿no? Pero la obstrucción intestinal siempre no es tan simétrica, ¿ya? Es asimétrico. O porque se volvió a un lado, o es casi asimétrico. No es tan simétrico, así redondito, ¿no? Es así, a lejos es así, ¿no? Entonces, cuando vemos así, es bueno. A ver, ¿qué haría? Es lo que vamos a tratar. ¿Qué haría yo si estuviera en la emergencia y tengo un paciente así? Primero voy a hacer mi examen físico, voy a identificar que es así. Para simple vista ya parece que es así. Pero ya estoy trabajando, ¿no? Porque desde que el paciente estoy viendo que está enflaquecido, está histérico, ya estoy trabajando, ¿no? Porque puede haber asitis en patopatía o cáncer, tuberculosis. No solamente es hepatopatía, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Si hay asitis, es encontrar un paciente hepatópata o no hepatópata. Pero bueno, acumulación anormal de líquido. Esta acumulación anormal de líquido, ya, ojo, se dice para poder entender, ¿es con peritoneo normal o con patología peritoneal? Si el peritoneo está normal, el 80% es insuficiencia cardíaca. El 6% ¿qué va a ser? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. Mira, hay un caso interesante, nos ha hecho dolor de la cabeza hace una semana, casi 2 semanas. Entró una paciente, 32 años, joven, con asitis. Bueno, el cirujano entró con asitis, dijo, voy a hacer una laparotomía exploradora, porque la causa de la asitis, ya muchas veces es tuberculosis, nos hacemos la laparotomía y tomamos biopsias, ¿no? Es cáncer o es tuberculosis, tuberculosis listo, ¿no? El cirujano entró a operar, ya entró líquido. Wow, dice, pero no hay nada, el peritoneo está limpito, no hay casi una cosa, no es un paciente joven. Solo veo un sigmoide un poquito engrosado. ¿Ya? Y bueno, y le hace, como siempre, ¿no? Le hace la apendicectomía incidental, le saca su apéndice, como no hemos encontrado nada, pues llevaremos el apéndice, pues se lo saca el apéndice, ¿no? Y se lo hace, ¿no? Y con drenaje. Pero él no voy a poder identificar la asitis, le da de algo. Regresa a la semana, ya la paciente con tiempos prolongados y con albúmina de 2.3, ¿ya? Con líquido saliendo por la herida, mayor líquido, con tiempos prolongados. ¡Wow! Dijimos, este es un caso muy sujeto, ¿no? Como el doctor vio algo de engrosamiento, hicimos una ecografía había asa de intestino dilatada, pero hay una cosa que llamaba la atención, la hipoalbuminemia. Pese a que se les repuso la albumina y la albumina seguía bajando. Hay una causa que hace una hipoalbuminemia persistente, es la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es frecuente en pacientes del sexo femenino, en pacientes en edad fértil, es muy frecuente. Tenía un antecedente de la paciente que el reumatólogo le estaba manejando por lupus, ¿no? Pero ella había abandonado, ¿no? Lo dejó. Durante su internación hace una obstrucción intestinal, náuseas, vómitos, porque queríamos prepararla para hacer una endocológica. Como no podíamos hacer la tomografía, ¿no? La tomografía dice, doctor, hay un engrosamiento de 3 centímetros a nivel de la válvula ileocecal, justo en el niño terminal. Y justo ahí siempre está la enfermedad de Crohn y la tuberculosis. Claro, este engrosamiento lo que hizo que se obstruya y la paciente, además lo que le preocupa es más bien. Y nos dice, por debajo, yo encuentro por debajo del colon desde este ángulo esplénico hasta el recto, está engrosado la mucosa. Fin de semana voy al hospital, digo, el paciente estaba malísimo. Bueno, con tantas objetividades, además hay un dato importante, ¿no? Hay una doctora que se pide siempre, es la carproteína vital. Yo la que pido PCR, ¿no? Lo primero, para ver la actividad inflamatoria en general, PCR.
La PCR estaba en 20 y se subió a 130. Entonces, hay la actividad inflamatoria. ¿Ya? En general, sistémica, porque la PCR solamente te dice inflamación sistémica, pero no sabemos dónde está la inflamación. Y para saber dónde está la inflamación, ¿qué le puedes pedir? Un marcador de inflamación de intestino. La calprotectina fecal. La calprotectina fecal es un marcador de inflamación del tubo digestivo. ¿Ya? Cuando hay una enfermedad inflamatoria intestinal, porque el Crohn te puede abocar hasta la boca, hasta el ano, el Crohn te afecta a todo. ¿Ya? La enfermedad, la colitis, solamente el de Crohn. Pero este marcador, la calprotectina fecal, ¿ya? Salió así de 250. Este marcador es importante para ver enfermedad inflamatoria en general o para descartar síndrome de intestino irritable. Tiene una ventaja igual que el Miller, tiene alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa? Si esta calprotectina sale por debajo de 50, ¿ya? Tú descartas la enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes tienen síndrome de intestino irritable. Nada que ver. De esta paciente salió 250. Tenía alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Tenía un engrosamiento del colon, obstrucción, estenosis, porque la Crohn es estenosis, ¿no? Corticoides alta dosis. Hemos empezado a dar fluorocortisona cada 6 horas. La paciente empezó a tiempo. El día lunes, decían, hicimos la colonoscopia tomamos biopsias. En la biopsia, miren, es tan el poder de los corticoides que le hemos hecho radiografías. El colon era así dilatado, el intestino delgado, para aquí a niveles. Hoy la radiografía disminuyó el tamaño, el diámetro y no había niveles. O sea, la obstrucción, que era inflamatoria, se dio. ¿Ya? Se dio. ¿Cuánto creo que estaba su PCR? 2. Ahora está 2. Y cuando miren cómo mejoró con los corticoides, entonces él se está yendo con corticoides, se está yendo además con cloroquina mal estando, ¿no? Para mejorar la inmunidad un poquito y todo lo que se escala. Pero miren cómo una enfermedad inflamatoria intestinal le da a sífilis. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué era la sífilis en ese paciente? La misma inflamación. Por eso les decía que la albúmina es un factor desgastante negativo, desgastante inflamatorio negativo. Cuando baje la albúmina, baje persistentemente, ustedes piensen en enfermedad inflamatoria. Siempre piensen que hay algo en el intestino delgado o en el colon. ¿Ya? Cuando baje. Todos los pacientes que han entrado al hospital con enfermedad inflamatoria, todos tenían la albúmina baja. Uno es porque el proceso inflamatorio lesiona el endotelio y el fuga de albúmina. ¿Ya? Y otro que no se sintetiza también adecuadamente. Claro, como hay fuga de albúmina, ¿qué pasa con la presión acuática? ¿Sabes? El paciente lloraba líquido cuando entró al hospital. De la piel, de la herida salía líquido. Claro, había un edema intersticial, tisular. El líquido que había era por disminución de la presión acuática. Entonces empezaba con el líquido con albúmina. ¿Qué hace la albúmina al 20%? Le das albúmina al 20% cada 12 horas, jala líquido del intersticial. Al vascular, y la paciente empezó a enflaquecer y a morir. Estaba de 80, se fue con 60. Estaba sobrecargada. La causa era la hipoalbuminemia por una enfermedad inflamatoria. La asitis era por enfermedad inflamatoria. O sea, hay asitis por enfermedad. Ojo, pues también hay obviamente lo que vemos, tuberculosis o carcinomatosis, ¿verdad? Pero da. Bueno, estos asitis refractarios, paciente que ya una vez que hemos hecho el tratamiento no mejora, ¿no? Dosis alta no mejora, el tratamiento es diferente, inclusive un tip se podría beneficiar a este paciente, ¿ya? ¿Qué pasa? Ya sabemos. ¿Qué pasa con la asitis? Todo esto pasa, ¿no? Hipertensión portal, hemos dicho que lo que va a pasar en la hipertensión portal es mayor diversión oxígeno, mayor vasodilatación, entonces hay mayor, todo el mecanismo de todo esto, ¿no? O en estos casos hay un hiperaldosteronismo secundario, ¿ya? Por eso que los cardiópatas le dan espironolactona, en los hepatópatas les damos espironolactona, porque hay hiperaldosteronismo. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Tubo contacto proximal, retiene sodio y agua y elimina potasio. Entonces, como hay un hiper, estas retenidas, entonces tenemos que
que actúan a nivel de los receptores. ¿Y qué actúa sobre la aldosterona? La espironolactona. La bloqueamos, entonces el paciente empieza a llamar. Entonces, esta es la causa, que el paciente se va acumulando más. Entonces, el paciente puede tener ascitis grado 1, grado 2, grado 3, ¿ya? Pero ojo, mire, el paciente siempre se acuerda de lo mismo. ¿Qué es lo más importante de un paciente con ascitis? En el contexto de un paciente hepatópata que no esté infectado. ¿Ya? Una de las complicaciones es que se llama peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? O infección es una complicación. Haciendo su semiología, ustedes van a llegar al diagnóstico de ascitis, ¿ya? Ascitis, porque los flancos están apretados, la onda ascítica, ¿no? Magnidez en flancos, va a poder llegar al diagnóstico de ascitis. ¿Cuáles son las complicaciones de la ascitis? Que nos haga infección, ustedes tienen que ver la causa. Por ejemplo, el doctor está en emergencia, llega un paciente con ascitis, porque siempre viene a hacerse paracentesis, y todos los médicos básicos, ¿no? Viene, le sacamos y se lo mandamos, viene, lo sacamos y se lo mandamos. A no ser que tu paciente esté en una ascitis ya refractaria, ¿ya? Por una enfermedad avanzada, donde tú ya has hecho diagnóstico en concreto de un síndrome hepatorenal. Pero lo que yo debo descartar es esto. Miren qué importancia. Yo médico, le estoy pasando al paciente diurético, estoy pasando diurético. Se supone que el paciente no responda a lo que yo. Pero no he descartado esto. ¿Qué hace la infección? Supongamos que un paciente tiene PV, está infectado el líquido. ¿Qué pasa en la circulación sistémica? Toda infección urinaria libera óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Lo va a vasodilatar. Al vasodilatar, ¿qué va a hacer? Va a bajar la presión. Y la presión de filtración del riñón también va a bajar. Y tu paciente no orina. Entonces sigue subiendo los diuréticos, los sigue subiendo. Pero el problema no es que no responde, el problema es que tu paciente estaba infectado. Y tú no te habías dado cuenta y sigue subiendo los diuréticos. El problema es buscar la causa. El problema es buscar la causa. Y una de las causas de fallo tratamiento es la misma. Y de verdad pasa el hepatorenal. Hemos tenido casos de endotórax y hernias umbilicales con complicaciones mecánicas. El paciente que tiene acá, creo que están viendo, a ver, ¿qué dice? En los dos extremos que hay, examen pleural, ¿no? Si te cuentan de así que te da examen pleural, tiene así que te da examen pleural, ¿no? Muchos pacientes, no, pero ¿quién paciente con quién? Con nivel, los dos empieza a bajar, ¿no? Descartar mi infección empieza a bajar fácilmente. Pero muchos pacientes, cuando te hacen un examen masivo, eso se llama hidrotórax E. Se llena de líquido, casi todo se pega. Un paciente que arriba hasta aquí. Y ese paciente era un caso, no sé si como ustedes hemos visto en el hospital, tremendo un paciente. Tenía su cronometórica, tenía un neumólogo, nadie no puede hacer nada. Y al final hemos empezado a manejar con infusiones. El paciente ahí. Pero el doctor Axel, entonces cuando el linfócito es más frecuente en el lado de cuando hay un lado derecho, ya les digo que es un linfócito hepático, ¿no? Muchas veces va claramente con diuréticos. ¿Y es por qué es así? Pues miren, es la famosa curva, ¿no? Parótica de Amorso, de contrariedad superior, decimos pegamiento de este lado, se empieza a mejorar el hidrotórax. Esta cosa es importante. No sé si se ha dicho eso que se haga amarillo. De repente el doctor está en su consulta, le pide una placa a su paciente de 70 años, pero 30 años no es hepatópata su paciente, no tiene chaga, y de repente encuentra un examen pleural, que es tuberculosis. Acá es todo examen pleural en pacientes sin insuficiencia cardíaca es tuberculosis mientras no se demuestre. ¿Ya? Entonces, aprendan así, ¿no? Todo examen pleural en pacientes sin insuficiencia cardíaca, ¿ya? Es tuberculosis, ¿no? Pero cuidado, descarte hepatópata, pero siempre piensen en tuberculosis. Bueno, sigue. Le voy a hacer un estudio, vamos a hacer paracentesis, no vamos a hacer genérico y lo vamos a estudiar. ¿Qué es lo más importante? Este estudio, chicos, ¿ya?
Bueno, lo vamos a hacer normalmente, ¿cómo sacamos el líquido? ¿No? Ha cambiado mucho. Antes de que nos cuento la emergencia, hacíamos esto nomás. Utilizábamos Dextran, le colocábamos, vamos a sacar 100, o sea, digamos 1000, como el Dextran viene de 500, por cada 1000 que le sacamos le pasamos 100 de Dextran. Entonces la relación era 1100, 1100, 1100, ¿no? Le sacábamos 5000 y le colocábamos 500 de Dextran. Para evitar eso de la distribución circulatoria, ¿no? Porque si tú le sacas líquido, ¿qué va a pasar? Va a bajar la presión también, pues si no va a orinar, y hace distribución para hacer veces. Entonces, para evitar esta distribución circulatoria, le colocábamos con Dextran. Pero ahora, ¿qué dice? No? Si el líquido que tú vas a sacar es mayor a 5 litros, tienes que ser por albúmina. Tienes que pasar de 6 a 8 gramos de albúmina, ojo, por cada 1000 ml de líquido que estás sacando. Pero tiene un costo, obviamente, ¿no? Pero cada rato albúmina viene con 10 gramos y tú vas a hacer una relación y cuesta 300, 400 bolivianos cada frasco. Entonces es complicado, porque a veces el pata no tiene, ¿no? Es un poco difícil. Pero si es mayor a 5000, hay que se poner el albúmina. Porque si no se pone, si es menor a 5000, podemos todavía optar con esto. ¿Ya? Si es menor a 5000, podemos darle Dextran con una relación de 1000 a 100. Muy bien, yo he hecho la paracentesis, he hecho el diagnóstico. Ahora, ¿para qué me sirve hacer eso? Yo quiero saber si mi paciente, si esta ascitis es por hipertensión portal o no es por hipertensión portal. ¿Cómo yo puedo saber eso? Le tengo que sacar el gas. En Nemo era el criterios del aire, ¿no? Transudar, el DHL, eso es el neumología. Acá nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos es gasa o SAR. ¿Qué significa? Miren, yo le tengo que sacar el gas. Esto es fundamental. Si yo sé cómo sacar y qué implica esto, de hecho el diagnóstico de hipertensión portal. Miren, para hacer el gas o sacar el gas, yo tengo que estar la albúmina en suero de mi paciente, ¿ya? Menos la albúmina del líquido acítico. Si yo sé esto, la albúmina del suero, menos la albúmina del líquido acítico, y voy a ver, ¿no? Si esa resta, miren, es mayor o igual a 1.1, ¿ya? Se dice que es de gradiente A. ¿Qué me está diciendo? Es hipertensión portal. ¿Ya? Es decir, si el SAGA es mayor o igual a 1.1, se puede considerar, se han hecho muchos estudios y todos esos estudios han demostrado que hay una precisión de casi el 97%. Esta paciente con ascitis, ¿qué le hemos hecho? Lo mismo, ¿no? Para ver su gradiente, es por hipertensión portal o no es por hipertensión portal. Miren, si el gradiente, si esa resta es menor a 1.1, se dice que es de gradiente bajo. ¿Ya? Y si es de gradiente bajo, ¿cuál es la causa? Lo más importante, primero, tuberculosis. Segundo, carcinomatosis. Pancreatitis, celositis, citomatosis, desnutrición. Entonces, si es menor a 1.1, pero si es mayor a 1.1, es hipertensión portal. Nos da una presión del 97%. Esto es fundamental. ¿Ya? Si yo quiero saber, este es el primer estudio que debo hacer, sacar el gas. Vamos a hacer. Tem albumina em suero e albumina em líquido, assim, são dois exames diferentes? ¿Verdad? É que eu não sei. Al paciente en la sangre le vamos a hacer proteínas total, ¿no? Y en las proteínas totales nos van a dar la albúmina. La albúmina normal es 3.5 a 5.5 gramos por decilitro. Esa es la albúmina de la sangre que está sacando. ¿Ya? En tu paciente, la albúmina, por ejemplo, puede estar colocada en 2.2. 2.2. Este mismo paciente ha ido con ascitis. Le hemos sacado el líquido y en el líquido acítico se dosifica la albúmina. En ese líquido la albúmina está de 0.8. A ver, está, ¿cuánto? 2.2 menos 0.8. ¿Cuánto es? Debe estar 0.4. ¿2.2 menos 0.2? A ver, 0.2 boca. A ver, 2.2, porque tiene el paciente tiene por mil
2.2 confirmó y el albúmina líquida está 0.3 por acá. ¿Cuánto es? 1.9. ¿Ese es el gradiente? Sí, sí. Este gradiente. Tú has hecho esa resta del albúmina y el líquido que tú sacas te lo van a dar, ¿no? Ahí viene el albúmina, te van a dar el albúmina de líquido. Solo haciendo esa resta, pues va a sentir hipertensión portal. Ese es el primer estudio que yo debo hacer, ¿no? El paciente puede no tener circulación colateral. Es de gradiente alto, es por hipertensión portal o no es por hipertensión portal. Si me sale de gradiente bajo, entonces tengo que pensar en esto. Si me sale de gradiente alto, tengo que pensar en estas cosas. Entonces, el CASA es fundamental. El CASA es fundamental, eso sí o sí, lo tienen que saber. Es lo primero que van a hacer, ¿no? Lo primero que van a hacer. Si este paciente de un líquido es un paciente con ascitis, le hemos sacado de pata, su albúmina ¿cuánto está? 0.2. Entonces, si yo lo sé con 2.8, no pasa nada, ¿no? Este gradiente, ese es el líquido. Pero en el estudio del líquido acítico, lo que tenemos que ver, más que todo vemos si este líquido está infectado. El citoquímico me sirve para ver si está infectado o no está infectado, cómo están los leucocitos, si los leucocitos están altos, si es predominio de neutrófilos, los linfocitos, si es predominio de neutrófilos, voy a pensar que está infectado, ¿no? ¿Por qué? Cuando este líquido, ya, tiene un recuento de linfocitos, pero en este caso de neutrófilos, mayor a 250 o de polimorfos nucleares, ojo, esta es igual a peritonitis bacteriana. Entonces, vamos a ver si el leucocitos es alto, hay de 1000, 2000 y los neutrófilos están en 200, 300, decimos que este líquido está infectado, ¿no? El citoquímico del líquido, voy a ver, por ejemplo, ver el aspecto del líquido, es el aspecto, aquí ligeramente parece un cosa de turbio, es turbio porque está infectado, ¿no? Entonces, la glucosa baja, o la glucosa baja más, es por una peritonitis secundaria, es decir, se perforó apéndice, es algo, ¿no? La glucosa alta es por PDE, ¿no? Pero miren, las albúminas te dan proteínas de las albúminas bajas, ¿no? No utilizamos mucho el pH de nosotros acá, ¿ya? Lo que utilizamos más es la albúmina para ver esto del gradiente. Y para ver infección, vemos el examen citológico, la citología. Vemos leucocitos, si los leucocitos están altos, decimos, es a predominio de linfocitos o de neutrófilos. Si estos leucocitos están altos a predominio de linfocitos, el líquido es crónico, o es tuberculosis, o es cáncer. Pero si estos leucocitos que son a expensas de los neutrófilos y estos son altos, a esa infección. Es peritonitis bacteriana espontánea. Este cuadrito es bueno porque, a ver, si ustedes se fijan, hemos dicho, a mayor tiempo de evolución de la enfermedad, el paciente hace translocación bacteriana. Como en todo el intestino hay inflamación sistémica también del tejido del endotelio, hay translocación bacteriana, porque además hay una inmunodeficiencia sistémica, ¿ya? Y en el líquido también, porque en el líquido hay menor cantidad de proteínas. Cuando hay menor cantidad de proteínas, dice, ojo, ¿qué va a pasar? Hay menor opsonización, menor ataque contra las bacterias. Entonces, como en el líquido hay pocas proteínas y en la parte sistémica yo tengo menor cantidad, por ejemplo, de celos de Kupffer, por tanto, porque siempre a través de la porta va a llevar las bacterias hacia el hígado. Pero como en el hígado yo no tengo celos de Kupffer, entonces empieza a haber bacterias en el sistema. ¿Ya? Porque el proteína también baja, pero en el líquido también las proteínas bajan. Por lo tanto, empiezan a circular, ¿ya?, mayor cantidad de bacterias. Aquí es lo que se comete muchas veces, ¿ya? Ojo, antes se pensaba que los gérmenes eran todos gran negativos, solo cubríamos Escherichia coli, etc. Pero ahora cada vez se están haciendo más estudios, están demostrando que ahora son positivos. Hay Staphylococcus, Staphylococcus. De ahí que los nuevos esquemas, por ejemplo, que están saliendo, ya no solamente septimétrico, ahora están migrando a imipenem más vancomicina. ¿Ya? Banco para cubrir los tipos y al imipenem que te cubre más, ¿no? Que amplía más el efecto. Entonces, ya están entrando con fuerza, ¿no? Cuando el paciente esté infectado por la translocación bacteriana, por la de inmunodeficiencia sistémica, una vez que le hemos iniciado el tratamiento antibiótico, a las 72 horas le volvemos a sacar el líquido. Si el líquido a las 72 horas, los polimorfos nucleares han bajado, los leucocitos han bajado, es decir, el paciente ya se ha respondido. Solamente lo completamos 7 días
más nada, ¿no? Pues ya la pertenencia está yendo bien. Pero siempre, de preferencia, se hace cultivo. Pero de cultivo para genes comunes, anaerobios. No se olviden que los cultivos de cualquier líquido salen a las 72 horas. No es muy bien. Pero bueno, vamos a ver si el paciente tiene clínica, podemos pedir el cultivo para beca. Antes nos daban la primera lectura del día 40-60 días. Esto ya ha cambiado, ¿no? Ahora ya lo hacemos a través de él. Gracias a H, pues ustedes están en las 24 horas. Ahora ya tenemos, no podemos ser como alguien más, pero si hay mucho trabajo se demora mucho tiempo. Una semana ya tenemos eso. A más tarde. Entonces, todo lo hacemos con G-Nest. Pero hay un inconveniente que aquí es importante. ¿Ya? Como la absorción de las bacterias está alterada, pocas proteínas, poca inmunidad acá. Dice, el rescate de bacterias muchas veces es escaso. Hacemos cultivo y el cultivo sale negativo. Pero tú dices, pero doctor, el líquido decía estaba infectado, pero el cultivo se supone que el cultivo tiene que crecer. Pero el resultado llegó a los 3 días es negativo. Porque el rescate de las bacterias del líquido apenas es en promedio 50%. O sea, tranquilos. Por eso, para mejorar esto del rescate, o sea, poder cultivar, nos sugieren que les mandemos el líquido en mayor cantidad de frascos. Eso están recomendando, no solamente una jeringuita, sino, por ejemplo, para patología, nos dice la patóloga, doctor, no me manden 10 ml, porque tengo que centrifugar el líquido para hacer estudio citológico, manden 1 litro. De 1 litro de líquido acítico, sencillo voy a poder encontrar las células que usted me está pidiendo. Pues lo mismo nos están pidiendo ahora los microbiólogos. Quiero que se cultive, mándenme mayor cantidad de líquido. No es suficiente los 10 ml que me está mandando. De tal manera que los cultivos que yo solo puedo hacer doctor, esto mejore. Realmente podemos identificar. Porque el líquido te está diciendo que es positivo, todo es positivo, ¿no? Pero resulta que después de haga el cultivo es negativo, pero no hay bacterias, ¿no? Entonces, hay que mejorar esta parte. Ahora, esto es importante también, se lo he colocado acá. Todo paciente cisótico hospitalizado se considera infectado hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Hasta que se demuestre lo contrario. Pero no solamente es eso, ¿no? Entonces, al paciente le pedimos, hemos dicho, le vamos a pedir citológico, le vamos a pedir un citoquímico, le vamos a pedir un citológico. Entonces, ¿el citológico para qué es? Porque ese líquido, paralelamente tenemos otro líquido, mandamos muestra para citoquímico, va a ir para ADA, va a ir para PA, va a ir para sacar el gradiente. ¿Para qué nos sirve el citológico? Para ver si es cáncer o no es cáncer, es células malignas o no es células malignas. El estudio citológico de estas células, le hemos mandado 1 litro de líquido, lo han certificado el líquido, ellos nos informan de esta manera, ¿no? Doctor, ese frasco se refiere al líquido así, pues dice negativo para células neoplásicas. Está pensando en cáncer, ¿no? Le dice compatible con transudado. Ah, perfecto, ¿no? Transudado. Porque hay muchos leucocitos, pero a predominidad, inclusive. Mononucleares, 1/3. Polimorfos, 1/3. Es poca cantidad, puede ser transudado. Pero miren este otro examen de líquido acítico también. Lo mismo, vamos a centrifugar, este examen viene interesante. Leucocitos doctoral, pero miren los polimorfos nucleares. Hay 3/3, entonces dice, que ya no es transudado, es 3, claro, ¿no? Pero nos informan de esta manera, ¿no? Líquido acítico, negativo para células neoplásicas. El estudio citológico se con infección inflamatoria a predominio de polimorfos nucleares compatible con exudado. Si nos dice exudado, está hablando de infección, ¿no? Está transudado, no es infección. Entonces, ojo, células mesoteliales reactivas, pero lo más importante, yo quiero saber negativo para malignidad. ¿Por qué pedimos estos estudios? Porque el paciente patópata es un paciente inmunodeprimido. Entonces, te puede hacer tuberculosis, te puede hacer cáncer. En el primer estudio tenemos que pedir todos. En el primer estudio, ¿ya? Todos los exámenes se deben hacer en el primer para descartar que no tenga tuberculosis, que no tenga cáncer, que no tenga cáncer, ¿no? Y en otro frasco para ver adenosidesaminasa. Pero esto casi lo estamos oyendo porque estamos mandando a Ginés, ¿no? Y el Ginés del líquido decir que es positivo para todo esto, o no, mejor, ¿no? Porque el ADA no es tan concluyente, tiene una sensibilidad muy bajita, ¿no? En tuberculosis, especialmente el paciente patópata, ¿ya? Apenas del 30%.
pero se pide, ¿no? Le pedimos, de líquido acítico para descartar tuberculosis. Bueno, vamos a ver esto rapidito, la encefalopatía hepática. Es otra complicación que ustedes van a ver en la emergencia de encefalopatía hepática. El paciente hepatópata a veces viene al hospital en coma, viene convulsionando, ¿no? Pues alteraciones neuropsiquiátricas, problemas en el hígado, ¿no? ¿Qué pasará con este paciente? Por la desintoxicación de la movilidad. Afecta al 40% de pacientes con hepatopatía. Esta es la clasificación de la encefalopatía hepática. Antes se decía, bueno, encontrar una cistosis, pero te clasifica como tipo A, B, C, y así son las encefalopatía. C, por ejemplo, es una encefalopatía tipo C. Ya sabemos que es hemocistosis. Es la más frecuente, ¿no? Entre la cistosis, ocasión. Pero luego nos digan, pero es tipo C. Sabemos que es tipo C por cistosis. Pero puede ser también encefalopatía en el contexto de un paciente con falla hepática A. El paciente no hace una intoxicación aguda por un paracetamol. El paciente entra en encefalopatía súbita, a menos de 24 horas, con trastornos de la coagulación, glicemias altas. Es una encefalopatía aguda tipo A. Esta es la nueva clasificación de la salud, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Y clínicamente el paciente tiene esto, ¿no? Va a tener, depende, esta es la clasificación que ahora está utilizando la de Westhaven, que es modificado, donde dice, ahí es encubierta o evidente. Cuando es encefalopatía es encubierta, tenemos que hacer psicométricos. A veces es difícil poder identificar, ¿no? Para algunos pacientes que nos después se los olvidó, se olvidan, no se acuerdan, cuidado, porque no puede ser una encefalopatía hepática, pero que no es evidente de momento porque su examen físico es normal. Pero cuando se empieza a ver evidente, cuando el paciente tiene desorientación y principalmente tiene aspecto. En el examen físico ustedes tienen que hacer al paciente, a ver, levante las manos, separe los dedos y le van a hacer si hay un temblor fino. Pues si ustedes ven un temblor fino, el paciente empieza a temblar así. Temblor aleteante de las muñecas, igual aspecto. Cuando ustedes se encuentran en su examen físico, sientes que se los ojos, abren las manos y hay temblor fino en los dedos, aspecto. ¿Qué están diagnosticando? Encefalopatía grado 2. Siempre va a contar con asperixis, sin asperixis. En la semiología esto es importante, ¿ya? Porque después el paciente puede entrar en coma. A veces el paciente entra convulsionados, con focalización. Pero es neurológico, está focalizado todo este lado, está convulsionado. Bueno, ¿no? Pero claro, como hay focalización, tomografía siempre, ¿no? Porque el paciente puede tener. No se olviden que el paciente hepatópata puede traumatizarse, se cae. Dos personas en encefalopatía, pero ha tenido un TEC, en lugar de hacer hemorrágico. Entonces, siempre les hacemos eso. Los factores precipitantes. La principal causa de encefalopatía que ha llevado al paciente que tenga encefalopatía, ¿qué es? La hemorragia. El paciente tiene hemorragia y entra en coma. Entonces, inmediatamente sabemos que la principal causa de encefalopatía es la hemorragia. La segunda causa son las infecciones. La tercera causa es el estreñimiento. Entonces, esto es importante porque si yo no trato esto, el paciente no va a salir a encefalopatía. Se da infección, ¿ya? Ahora no, el paciente está estreñido. Y el problema es eso, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con estos factores, no? Porque todos estos factores se están precipitando. Y esos son los factores determinantes. Y miren, este cuadrito es bonito. Normalmente una vez que las proteínas llegan a través del tubo digestivo, las van a ser degradadas, fabricadas. ¿Qué pasa con el intestino? En el intestino el paciente va a formar amoníaco. Ese amoníaco tiene que ir a través de la circulación por talón hacia el hígado. Y el hígado, si estuviese sano, lo tiene que desintoxicar. Eso es lo que hace siempre, ¿no? Pero como está enfermo, ¿no? Porque normalmente no hace a través del ciclo de la urea y se forma la urea y se elimina por el riñón. Eso es lo que pasa. Pero cuando el hígado está enfermito, no puede desintoxicar esto. Claro, y el amoníaco hay una saturación sistémica. Va a llegar hasta el sistema nervioso central. ¿Qué pasa en los astrocitos? O sea, tiene una enzima. Esta es la enzima, la glutamina sintetasa, la que va a transformar el amoníaco en glutamina. Entonces, ¿qué pasa cuando este amoníaco llega al cerebro? En los astrocitos, estos astrocitos dentro de la célula
lo van a transformar el amoníaco en glutamina, y la glutamina ¿qué va a ocasionar? Edema de las células. Si hay un edema de las células, va a aumentar un edema intracerebral, un edema agudo de cerebro, un edema cerebral. Entonces, eso ocasiona, ojo, la glutamina dentro del cerebro. Por eso el paciente puede focalizar, náuseas, vómitos, seguidores, porque tiene compromiso neurónico, porque tiene edema cerebral, el paciente está en coma. Todos estos cambios, pero este amoníaco, una parte también, gracias a esta enzima glutamina sintetasa, quien metaboliza el amoníaco es el músculo. Cuando el hígado está bien enfermito, el músculo es que tendría que metabolizar, ayuda, es la segunda causa de metabolización del exceso de amoníaco. Por eso que los pacientes que son hepatópatas les decimos, haga ejercicio. Los charles, que haga ejercicio, que camine, ¿no? Porque eso ayuda a metabolizar el amonio. ¿Hola? El músculo ayuda a metabolizar el amonio. Es decir, señora, le voy a dar dos medicamentos, tiene que hacer ejercicio. Se me voy a ayudar con el músculo. Si empieza a hacer ejercicio, entonces él va a ayudar a metabolizar normalmente al hígado. Entonces, todos estos cambios va a ocurrir el paciente con hepatopatía, ¿no? Bueno, dentro del diagnóstico, como todo paciente hepatópata, lo voy a pedir. Les he dicho que el amonio es fundamental, su valor efectivo de camino. Ojo, hay amonio alto en pacientes con falla hepática y en pacientes sin falla hepática. Hace unas 2 semanas entró a la terapia intensiva un paciente en coma, convulsionando. Pero nadie se percató que el problema era el amonio. Y lamentablemente ha quedado secuelado. Joven de 30 años, ya. El problema no es que no el hígado está sano, todo está bien. El problema era una infección intestinal, una diarrea crónica que le llevó a la infección. Y el paciente entró convulsionando, pero nadie se percató de él. Y ojo, ese paciente hizo esto, miren la terapia. Eso para que ustedes vean que el amonio no solamente se eleva en pacientes que tienen cirrosis o hepatopatía, en pacientes que no tienen cirrosis también se eleva. Y si ustedes no están pensando eso, va a pasar como este paciente. Este paciente tenía, miren, una descompensación por hiperamonemia, se subió tanto, porque este hiperamonia ocasiona daños neurológicos permanentes y irreversibles. Vino la neuróloga, le hizo leer tomografía, la tomografía, y el amonio estaba en 350. ¿Ya? La neuróloga dice es una encefalopatía hiperamonémica. Lamentablemente se fue. Así que claro que se fue. Se fue. Vean, y los pacientes que entran a la terapia intensiva, claro, es difícil para ellos, porque el paciente con convulsiones, con crisis, estatus epiléptico, y le intuban, ¿no? Como el paciente está dormido no se da cuenta, porque el paciente es tan especial. Pero el problema es, infecciones del hígado y la nutrición pueden ocasionar hiperamonemia. Este paciente entró con alteración de la conciencia, con convulsión, sin cambios en la función hiperamonemia era nosillónica. Entonces, es lo mismo los pacientes. Vienen, doctor, pero mira, está desorientado, confuso. ¿Qué pasa cuando el paciente está desorientado, confuso? Se llama síndrome confusional. Yo tengo que saber, ¿esto es metabólico o es estructural? Si es metabólico, ¿qué le voy a pedir? El azúcar está hipoglucémico, el electrolito, si sodio está alto o bajo, ¿no ve? Le voy a pedir la urea, si está alta o baja la urea, le voy a pedir el oxígeno, si tiene hipoxemia, y le tengo que pedir el A. Si estos 5 están normal, el problema es estructural, pero puede que uno de estos 5 sea el problema. Entonces, si estoy pensando en algo metabólico, tengo que pedir las 5 cosas. Y si todo está normal, tomografía. El problema es estructural. ¿Y qué tratamiento le vamos a hacer? ¿Qué creen que hace al paciente que está en coma? Hacemos infusiones con el hexamina. Este medicamento se llama LOR, ya tiene medio omepina y aspartame. ¿Qué hace su medicamento? Son enzimas que ayudan al funcionamiento de la enzima, de la glutamina sintetasa, que hace que se metabolice rápido el exceso de amonio. Pues las hacemos en infusión, una dosis o 2 dosis y el paciente despierta. Doctor, ahora, ¿cómo está? Ahí estaba durmiendo. Al día siguiente, doctor, ¿cómo está? Despierta, ¿no? O sea, esta infusión, esta sustancia, el labor, lo que hace es ayudar al metabolismo, a la desintoxicación de él. Listo, ¿verdad? Pues desintoxicó el paciente despierta, ¿no? Hay ampollas y disolves también, pero les dan lactulosa. No se olvide que el intestino
¿El origen dónde está? El problema o está en el intestino, que está produciendo mucho amonio, o el problema está en el hígado, que no lo pudieron eliminar o metabolizar. Pueden ser dos cosas: ayudar al hígado que se metabolice rápido, o puede actuar a nivel del intestino para que no se produzca mucho. Entonces, ¿qué actúa a nivel del intestino? Entonces, la lactulosa, venga, 30 meses cada 8 horas, crea un pH ácido y como tiene efecto catártico, lo va a eliminar. Entonces, por tanto, el paciente va bien, ¿no? Y con cifaximina también. Miren, el zinc, ahora al paciente se le debe dar zinc. Entonces, ¿por qué se lo da el zinc? Porque el zinc ayuda al funcionamiento de este zinc. A todos los pacientes con zinc les damos cifaximina casi de manera profiláctica, ¿no? Y son todos los que se debe hacer, ¿no? Y el zinc juega un papel importante en el metabolismo del amonio y su desintoxicación. Estamos en la terapia igual. 50 miligramos de hora cada día, cifaximina. ¿Por qué no te tiene que dar cifaximina? Como profiláctico. La nueva guía según la que contiene dice, no, vean de 250 miligramos una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no. ¿Por qué? Claro, como tu paciente, o has diagnosticado con un estudio avanzado, tiene problemas de metabolización. Esto va a ayudar a desintoxicar, no en el nivel hepático, sino a nivel intestinal, a nivel de la flora intestinal. Entonces estamos dando cifaximina ahora en 50 cada 12 horas como profiláctico, 2 veces al mes, 2 semanas al mes. ¿Ya? Y sí, también, el paciente tiene que ir con ¿para qué no se pone esto de la exportación? Listo, chicos, hasta acá estos dos temas. ¿Ya?